Lenguaje y literatura. Primer año de bachillerato. La oratoria. Finalidad. Tipos y elementos retóricos. La coherencia. Yo tengo un sueño de que esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres se crearon iguales. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las discordias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. ¿Sabías que el discurso que acabamos de escuchar pertenece a Martin Luther King, orador y figura importante en la historia del siglo XX? Sean bienvenidos una vez más a su espacio educativo Aprendamos en Casa. Como ya pudieron observar, este día estudiaremos los textos orales. Específicamente nos concentraremos en la oratoria. ¿Están listos? Comencemos. Sé que posees muchos conocimientos sobre el tema de la oratoria. Para ello te propongo escribir una lluvia de ideas sobre el tema. Para reflexionar acerca del mismo, te propongo las siguientes preguntas. La primera de ellas es: ¿qué es la oratoria? ¿En qué ambiente se emplea la oratoria? ¿Qué características tiene un orador? ¿Qué oradores conoces que sean destacados en tu comunidad o en tu país? Resulta muy interesante pensar este tema como una oportunidad para hacer valer nuestras opiniones, para dar voz a nuestros pensamientos. Al menos así lo pensaban los grandes oradores de todos los tiempos. Por oratoria entenderemos al arte de hablar con elocuencia. Su punto de partida es un texto escrito o un guión. Sin embargo, no ha sido pensado para ser leído, sino que en segundo momento se convierta en un discurso oral. Para conocer los orígenes de la oratoria, presta atención al siguiente video. Hola, ¿cómo están? Reciban esta bienvenida a El secreto de la oratoria. Esta es una serie de píldoras que les vamos a ir dando para que ustedes comprendan mejor y para que puedan utilizar consejos para expresarse de una manera mejor en la vida cotidiana. Para que nos conozcan un poco, mi nombre es Mauricio Manini, soy comunicador social, viajero latinoamericano, me gusta decir, y además capacitador en oratoria y debate. Por mi parte, soy Gerardo Montenegro, escritor, estudiante de educación social y capacitador en habilidades blandas. Y espero que estos consejos les sean de ayuda. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo durante estas píldoras? Es un poco lo que les vamos a presentar. En primer lugar, para que ustedes tengan claro qué es lo que entendemos por oratoria o qué es lo que vamos a manejar. En sí, hay muchas definiciones que podríamos utilizar. Piensen que de oratoria venían hablando hasta los filósofos griegos de la antigüedad. Más o menos para tener una base, vamos a utilizar la definición de la Real Academia Española, que dice que oratoria es el arte de hablar con elocuencia. De esta forma, también podemos entenderla como un método para hablar de manera clara, precisa, buscando siempre la persuasión. Esto es un poco lo que va a ir buscando la oratoria. Esta herramienta nos puede dar una forma de hablar, nos puede incentivar a hablar de ciertas maneras. Nos puede incentivar a hablar de una forma positiva, a transmitir un mensaje de paz, transmitir un mensaje de prosperidad y de trabajo en equipo, o nos puede hacer hablar de otra manera. Los invitamos a usarla para transmitir un mensaje de paz y de trabajo en equipo. Bien, específicamente si nosotros ahora les queremos plantear qué es lo que vamos a ver en estas píldoras.
En realidad necesitamos ver una serie de consejos, una serie de técnicas. Sepan que no existe un manual exacto y que no hay una técnica única, pero es un poco lo que les vamos a ir enseñando, digamos, o ir recomendando. En la primera de las píldoras vamos a trabajar sobre el lenguaje verbal y el discurso. Estas son las palabras que usamos y escribimos. Además, vamos a trabajar específicamente en cómo planear nuestro discurso, definir el objetivo y a la audiencia a la cual nos dirigimos. En la píldora siguiente lo que vamos a trabajar es el lenguaje corporal. Lenguaje corporal entendiéndolo como todas aquellas capacidades para expresarnos más allá de las palabras, de los textos, de los gestos. Y específicamente, porque de este es un tema del cual pudiéramos hablar durante horas, lo vamos a centrar en 3 aspectos: en las manos, en la postura y en la mirada. En tercer lugar, vamos a trabajar sobre el lenguaje paraverbal, que es todo aquello que afecta de forma directa a nuestras palabras, como por ejemplo el tono, la velocidad, la pronunciación con la cual hablamos. Además, vamos a ver cómo hacer uso de nuestro entorno, para que nosotros podamos usarlo a él y que él no nos use a nosotros. Como todas las ciencias humanas en Occidente, la oratoria también tuvo su origen en Grecia. Era utilizada con fines políticos y para alcanzar prestigio. Sócrates fundó una escuela de oratoria en Atenas. Él concebía al orador como una persona instruida y con altos ideales, que le permitirían alcanzar el progreso del Estado. Con ayuda de tus familiares, elabora un listado de situaciones comunicativas en las que se emplee la oratoria y completa el cuadro de tu guía de aprendizaje. Continuando con la resolución de tu guía de aprendizaje, es momento de concentrarnos en la lectura de las finalidades del discurso oral. Como toda situación comunicativa, el discurso oral también depende del contexto. Este orientará la finalidad del mismo. Así podemos encontrar como primera finalidad instruir u orientar, que consiste en dar razonamientos que para el orador resultan válidos, por ejemplo, un sermón. También puede ser persuadir o disuadir. En el caso de la persuasión, lo que se busca es que el interlocutor realice una acción. Como ejemplo tenemos los discursos políticos, las charlas motivacionales. En el caso de la disuasión, un ejemplo es la charla preventiva, en la que se busca que otra persona evite esa conducta. Pero no dejemos de lado el humor. También podemos encontrar como finalidad para la oratoria el deleite, que es el caso de los humoristas o comediantes. Con ayuda de tu familia, escribe un ejemplo para cada una de estas finalidades. A continuación, conoceremos cuáles son los tipos de oratoria. Veamos. Tipos de oratoria. La oratoria se clasifica en géneros con base en su tema y propósito. Algunos de ellos son: académica, desarrolla temas científicos y artísticos; social, se relaciona con el ámbito de la cultura y la convivencia humana; política, corresponde a los asuntos del Estado y sus relaciones con la sociedad; pedagógica, busca transmitir la cultura mediante la palabra hablada, es decir, transmite conocimientos. Es una oratoria didáctica o académica que busca enseñar. Forense, se usa dentro de la ciencia jurídica y busca exponer con claridad los informes de jueces, abogados y fiscales. Sacra o religiosa, realiza sermones a partir de la palabra de Dios, utilizando como base la Biblia u otros libros religiosos. Oratoria dentro de una empresa, es utilizada por hombres o mujeres de negocios, empresarios, a fin de transmitir objetivos corporativos. Muy bien, ahora que ya hemos conocido los tipos de oratoria, nos concentraremos en las cualidades del orador. La oratoria tiene como principal cualidad la elocuencia y la convicción con la que el orador intenta dar a conocer sus ideas.
El principal recurso es el lenguaje. Este debe ser fluido, a la vez debe adecuarse al tipo de público y al propósito de la oratoria. Además, otro elemento importante es la simpatía. Esta es la capacidad de conectar con los sentimientos del público, de percibir la comunicación que se está generando con el interlocutor y de modificar así los ademanes, además de hacer contacto visual con el otro. Ahora hablaremos de otro aspecto importante para el orador. Se trata de la presentación personal. Muchas veces entendemos que la presentación personal se refiere a la apariencia física, pero en el caso de la oratoria, la presentación personal implica otras situaciones. El primer elemento es la actitud. Una actitud coherente para un orador es aquella que muestra empatía y que además muestra sus habilidades emocionales para conectar de forma eficaz con su público. Otro elemento importante es la postura, la cual se dice debe ser erguida, además de hacer contacto visual con el otro. El tercer elemento importante es el vestuario. 3 características que debe tener un vestuario adecuado deben ser la sencillez, la elegancia y la adecuación. Estas 3 características permitirán que el público se concentre en el tema y no así en el aspecto del orador. A continuación, veremos un video en el que se detallan aspectos de la presentación personal que puedes tomar en cuenta para evaluar el discurso que analizarás. Veamos. Hace mucho tiempo, cuando nos parecíamos más a los monos que a lo que somos hoy, no existían las palabras. Nos comunicábamos con el lenguaje no verbal, que fue el medio que nos dio la madre naturaleza para entendernos, entender lo que ocurría en nuestro entorno e identificar posibles amenazas para sobrevivir, que junto con conservar la especie son nuestros 2 grandes propósitos. El lenguaje no verbal nos permitía no solo asegurarnos de que el otro mono no iba a atacar, sino también nos ayudaba a comprender qué era de fiar, y esa interacción en un entorno de seguridad y de confianza podía derivar en procrear, en tener monitos. La palabra atracción viene del verbo atraer, que según la Real Academia Española significa ganar la voluntad, el afecto, el gusto o la atención de otra persona. Y si bien es cierto que la atracción va mucho más allá de la apariencia y del físico, entre 2 desconocidos que no han entablado conversación, todo comienza con lo que se ve. Con esa primera impresión que se genera en pocos segundos y que está completamente ligada al lenguaje corporal. Si estás de acuerdo, clic en me gusta. Aquí te muestro 6 gestos de lenguaje corporal que te harán una persona más atractiva y carismática. 1. Muestra el torso abierto. El torso abierto muestra disponibilidad, no necesariamente sexual, sino también social. Dice que te sientes confiado porque muestras abiertamente tus órganos vitales vulnerables, que son los que no están protegidos por los huesos. Al hacerlo, envías un metamensaje que dice: yo me siento cómodo, tú puedes sentirte cómodo también. En cambio, cruzarse de brazos es equivalente a poner una barrera entre uno y la otra persona. Muestra que estás cerrado, que no te interesa la otra persona, que no estás disponible, que no te sientes seguro. 2. Muestra las palmas de las manos. Las manos siempre han mostrado nuestras intenciones. Si alguien venía con una roca en la mano, había posibilidades de que tuviera intenciones de atacar. En cambio, con las manos libres de objetos, lo normal era que viniera en son de paz. De ahí que en muchas culturas saludemos dando la mano. Muestra que venimos con buenas intenciones. Si bien a día de hoy no pensamos conscientemente en si la otra persona va a atacarnos o no, reaccionamos mejor cuando vemos las manos del otro que cuando no lo hacemos. Un estudio conducido por Vanessa Van Edwards reveló que en las charlas TED más populares, todas con más de 7 millones de visualizaciones, los ponentes hacían un promedio de 465 gestos con sus manos en los 18 minutos de duración, algunos llegando incluso a 600. Mientras que las menos populares, con poco más de 100.000 visualizaciones, el promedio de gestos de las manos era 272. ¿Qué demuestra esto? Que los gestos de las manos nos acercan a los demás. 3. Mantén contacto visual. Dicen que los ojos son las ventanas del alma.
Cliché o no, conectamos con los demás a través del contacto visual porque demuestra interés por la otra persona, que confiamos en nosotros mismos y que somos transparentes. En cambio, evitar la mirada de la gente muestra lo contrario: falta de interés, inseguridad y poca transparencia. No se trata de fijar tu mirada en la otra persona sin quitarle los ojos de encima. Eso es raro. De hecho, se estima que el promedio de tiempo de un contacto visual natural en una conversación es del 61%. No cuentes los minutos, pero sí ten la intencionalidad de mirar a la otra persona a los ojos como muestra de interés, sabiendo que es normal desviar la mirada de vez en cuando. 4. Sonríe. Recibo comentarios constantemente de personas que no favorecen la sonrisa. Dicen que muestra inseguridad o falsedad y que genera desconfianza. De hecho, muchos asocian el liderazgo con la cara seria. Pero el mismo estudio de Vanessa Van Edwards reveló que los ponentes que sonrieron al menos durante 14 segundos fueron valorados como más inteligentes que los que sonrieron menos. La sonrisa acerca, muestra buena voluntad y cuando es genuina se contagia y mejora el ambiente. Siempre que sea relevante a lo que digas, es mejor sonreír que no hacerlo. Asegúrate de que tu sonrisa sea genuina, no solo con la boca, sino también con las arrugas de los ojos y sin tensión en los dientes. 5. Ten una postura erguida. En la antigüedad, la estatura estaba asociada al estatus, de ahí que la raíz de ambas palabras sea la misma. Hoy en día no es necesario ser más alto para tener más estatus. Con la postura basta, porque una postura erguida, natural, transmite seguridad y la seguridad es atractiva. Para tener una postura erguida, levanta el pecho y la cabeza y tira los hombros ligeramente hacia atrás. Transmitirás mayor seguridad y te sentirás con mejor energía porque, entre otras cosas, te ayudará a respirar mejor. Ha llegado el momento de consolidar tus aprendizajes. Para ello, resolverás una guía de análisis sobre un discurso oral en el que intervenga la oratoria. El primer paso es seleccionar un texto oral en el que esté presente la oratoria. Para ello puedes buscar en discursos televisivos, radiales o también en discursos que se han colocado en internet. Lo que no puedes hacer es buscar discursos en caricaturas, series o películas. Escucha atentamente el discurso y concéntrate en las ideas y temas que expone. Posteriormente, interroga el discurso oral con las siguientes preguntas. Preguntas para el análisis del discurso. ¿Qué discurso elegiste? Explica. ¿Cuáles son las ideas principales que se desarrollan en el discurso? Escribe una lista. ¿Cuál es el tema principal que aborda el texto oral? Explica. ¿Cuál es la intención comunicativa? ¿Qué tipo de registro lingüístico se utiliza en el texto oral? Explica sus características. Aplica la lista de cotejo que creaste al discurso que tienes en estudio. Muy bien, es importante que después del análisis del texto evaluemos la coherencia de este discurso. Para ello es importante conocer que el discurso se concibe e interpreta como una unidad de comunicación. En palabras sencillas, el texto tiene reglas y mecanismos que permiten evaluar su coherencia. Para ello, conoceremos en la siguiente cápsula cuáles son estas reglas. Veamos. Reglas para la coherencia. Regla de no contradicción. Los elementos no deben contradecirse ni implícita ni explícitamente. Regla de repetición. Algunos elementos deben reiterarse a lo largo del texto. Regla de relación. Los hechos han de estar relacionados con el mundo real o imaginario que se represente. Regla de progresión. La información se organiza como un proceso cuyo producto final es el texto. Ha de haber una progresión temática y se han de evitar los detalles no pertinentes.
A continuación, conoceremos a nuestro autor de la semana. Se trata de un orador clásico. Veamos. ¿Querés aprender sobre Sócrates? Quédate en este video que en 5 minutos te lo explicamos. A la hora de analizar la filosofía socrática nos encontramos con dos problemas. El primero es que aún hoy es motivo de constantes debates la figura de Sócrates porque fue el único filósofo que dio la vida por la filosofía. El segundo problema es que todo lo que sabemos de él lo sabemos por otras personas, porque Sócrates no escribió nada. Así que hablar de Sócrates ya tiene sus complicaciones, pero igual, vamos adelante. Sócrates nació en Atenas 470 años antes de Cristo. Era hijo de una partera y de un escultor, lo cual le permitía vivir modestamente. Antes de dedicarse de lleno a la filosofía, fue nada menos que un soldado hoplita. Entre los discípulos de Sócrates se encontraba Platón. Es decir que el filósofo más influyente de todos los tiempos aprendió de Sócrates. La pasión que Sócrates tenía por Atenas, su ciudad natal, fue tan grande que esto lo llevó a modo de vocación, a filosofar, a persuadir a la gente que quería hablar con él. Y esta es la clave de la filosofía socrática. Sócrates rompe con el pasado, con los filósofos anteriores a él. Esos filósofos, que ya habían pensado bastante tiempo antes que él, pasaron a la historia como los filósofos presocráticos. Mirá si no fue importante Sócrates, que la historia de la filosofía griega se divide en un antes y un después de él. Esos filósofos presocráticos dieron comienzo a la historia de la filosofía con una búsqueda clarísima. Esa búsqueda era la búsqueda de la physis, es decir, del primer principio de todas las cosas. Pero Sócrates a ese principio lo deja a un costado, lo ignora. Según él, no se puede estar pensando en cosmologías, en metafísicas, en principios naturales, mientras la ciudad se derrumba. Hay que pensar en la polis para arreglar los problemas de la ciudad. Al salir a la calle y al discutir con la gente, Sócrates hablaba de la virtud. En griego, virtud se dice arete, y cada filósofo tiene su definición con respecto al arete. Para Sócrates, la arete, la virtud, es conocimiento y sabiduría. Es decir, que la ignorancia era todo lo contrario a la virtud. ¿Y cómo encontramos esa sabiduría que es igual a la virtud? Él nos dice que nos volvemos sabios cuando aceptamos que no sabemos nada. Si todo el tiempo estoy creyendo que me sé todo, no sé nada, porque caigo en un engaño permanente de creerme sabio. En cambio, el que reconoce su propia ignorancia da un paso. Ese primer paso es un paso de sabiduría. De ahí la famosa frase de Sócrates: solo sé que no sé nada. El oráculo del Delfos ya lo había dicho. Sócrates era el hombre más sabio de todos. ¿Por qué? Sencillamente porque no se creía sabio. Para enseñar esta virtud, Sócrates disponía de un método original, de un método de él, que se llamaba la mayéutica. Mayéutica en griego significa parto. Esto lo aprendió de su madre, que era comadrona. Básicamente Sócrates partía de una afirmación de su interlocutor. Supongamos que el interlocutor se llame Juan. Juan afirma: yo soy el hombre más valiente del planeta Tierra. Entonces Sócrates no lo contradecía, simplemente preguntaba: a ver, dime Juan, ¿vos cómo definirías la valentía? De ese modo, Juan ya pasaba de una afirmación un poco soberbia a una reflexión. Sócrates va ayudando con preguntas. Cuando Juan se equivoca, Sócrates repregunta. Finalmente, redacta una valoración personal acerca del mensaje del discurso oral en estudio. Recuerda argumentar tus ideas. Hemos llegado al cierre de nuestra sesión de aprendizaje. Espero que te hayas divertido mucho y que hayas aprendido acerca de la oratoria y su función en la sociedad. Nos encontraremos en la próxima sesión.